Jiri Prochazka no tiene trastorno del espectro autista, simplemente trastorno del espectro samurái, y en su último enfrentamiento en UFC 320 en contra de Khalil Rountree Jr., su espíritu de guerrero indomable estuvo en plena demostración, consiguiendo una espectacular finalización en el tercer asalto, y en este video vamos a ver cómo fue que logró hacerlo. Vamos a hablar de qué es lo que esto indica para la división y también potenciales cambios que podría realizar específicamente Khalil Rountree Jr. para hacerlo un peleador mucho más peligroso, porque en cuanto a Jiri Prochazka simplemente no tengo mucho que decir. Su estilo no hace nada de sentido y en teoría no debería funcionar, pero funciona a la perfección. Tiene, no sé si 27, 28 finalizaciones. Así que, ¿qué más vamos a decir de eso? Vamos a comenzar con la pelea de inmediato. La pelea comienza farmeando aura a ambos. Por favor, miren cómo Jiri Prochazka entra al octágono como un soldado. Extiende la mano parado completamente recto. Le toca la mano, sonríe, dice let's go for that, y se prepara para pelear. Y después tenemos a Khalil Rountree, que por algún puto motivo se pone a marchar, literalmente, como miren, 1, 2, 3, 4, ho, 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 ho. No sé por qué hizo eso, fue interesante. No sé si estaba imitando a Jiri, pero bueno, da lo mismo. Continuando, no hablando necesariamente de pelea, pero esto es un punto igual importante porque también surgió en la pelea de Merab. El Canva estaba mojado o resbaloso o algo. Potencialmente eso que le ponen en las caras, que se me olvida siempre el nombre, para que no los corten, quizás con un intercambio de lucha de Youssef Zalal con Emmett, quedó en el suelo algo y no lo limpiaron bien. O quizás es agua de las entrevistas post, cuando están caminando después de que finaliza la pelea tomando agua, echándose agua en la cabeza o lo que sea. Quizás fue eso. Y respectivamente, UFC, limpien el puto octágono. No puede ser tan complicado. Son una organización multibillonaria hoy en día. Contratan a un niño de 18 años por $100 en un evento a limpiar el octágono entre cada pelea con una toalla. No puede ser tan complicado. No puede ser que sus peleadores estén corriendo el riesgo de romperse la rodilla porque ustedes simplemente no limpian el puto octágono. Es una estupidez. Miren cómo se resbala 2 veces, 3 veces de hecho. Miren cómo pisa. Literalmente se desliza como si fuese hielo. Para atrás. Ok, imagínate si hubiese sido durante un intercambio, por ejemplo. Y sé que parece muy mínimo, pero imagínate en ese momento cuando Jiri se empieza a deslizar hacia atrás, Khalil explota. Da lo mismo, le volvió a pasar aquí, se desliza hacia adelante, al lado del logo de Monster, nuevamente acá, le vuelve a pasar. Pero bueno, da lo mismo. Hablando de la pelea en sí, Jiri Prochazka y Khalil Rountree. Rountree estaba haciendo un excelente trabajo respondiendo a todo lo que hacía Jiri. En el primer asalto y en el segundo estaba haciendo counter a todo. Entonces no estaba dejando que Jiri desencadene sus combinaciones más extendidas que le gusta lanzar. Jiri entraba de cabeza como siempre lo hace y Khalil simplemente lo interceptaba con todo. Ahí vemos, Jiri lanza una patada a la pierna, Khalil de inmediato entra con sus ganchos volados enormes mientras Jiri Prochazka restablece su ki. Y fue esto toda la pelea. Jiri a veces no era tan, se veía raro y voy a ser sincero, al comienzo de la pelea y en el segundo asalto también dije, guau, yo no sé si Jiri va a salir vivo de esta porque se veía raro, como que las piernas, su juego de piernas, su movimiento no estaba tan bueno, pero de a poco fue agarrando ritmo y vuelo, y una vez que volví a ver la pelea en cámara lenta en el segundo asalto, hay varios indicios de que la pelea estaba empezando a ir en la trayectoria de Jiri Prochazka. Pero continuando con el primer asalto, esa patada frontal, por si acaso, que acaba de meter Jiri Prochazka acá, esa patada frontal de aquí, después de esta patada que mete una patada frontal, fue clave en el tercer asalto. Fue muy clave y fue gran parte de por qué logró finalizarlo. Le ataca el cuerpo con una patada frontal hermosa y en general, como les digo, entra Jiri con el jab y como Jiri suele hacer entradas más que solo lanzar los golpes derechos, Rountree estaba entrando. Ahí le atacó el cuerpo y de hecho en este asalto igual empieza a atacar un poco el cuerpo. Conectaba con unos golpes que sinceramente ponen a cualquier otro ser humano a dormir. O sea, esta derecha con la que conecta después de esto Rountree aquí, después de esto cuando esquiva ahí, eso pone a dormir a mucha gente. Rountree, o sea, Jiri solamente se planta y esquiva, de hecho, ¡bum!, el otro golpe. O sea que estaba bien, solamente lo tambaleó un poco hacia atrás, no lo hirió. Pero fue así todo el primer asalto. Jiri entra con un jab, pero Rountree dispara de vuelta. Muy estilo Muay Thai, de como que pelean es como tú me pegas, yo te pego de vuelta inmediatamente. Como yo respondo a lo que tú lanzas, así estaba peleando Khalil Rountree y estaba funcionando a la perfección. Lanzó un par de patadas
a las piernas de Prochazka. No se terminó comprometiendo con esa estrategia toda la pelea, como que la abandonó un poco. Y también en el primer asalto lo empezamos a ver atacando el cuerpo de Jiri, que de hecho acá lo logra herir un poco. Si vemos la postura de Jiri, cómo se empieza a agachar y crea un poco de distancia. Y acá mismo, miren, no sé si se puede ver acá, pero miren cómo tiene... Miren lo rojo que tiene el cuerpo. Bueno, tiene el cuerpo rojísimo. No sé si ahí se ve un poco, como aquí, le quedó un cuerpo rojísimo de una, no sé si fue una patada o un gancho. Pero de nuevo, ¡bam! Está entrando. Jiri pelea con las manos abajo siempre, siempre. Sé que en esta pelea él dijo que trató de tenerlas más arriba, no lo tuvo arriba. Miren cómo lo agarra aquí, ¡punk! Otro gancho. Delantero que duerme a 90% de las personas, pero Jiri solo se lo traga y continúa peleando. Caudillo estaba lanzando todo lo que tenía con los golpes y creo que eso empezó a ser un problema. Estaba tratando de poner a dormir a Jiri, que, a ver, es lógico, pero en algún punto tienes que darte cuenta que quizás si es que ya no lo pudiste poner a dormir con golpes limpios, con toda la fuerza que tienes, quizás no lo vas a poder poner a dormir un poco más adelante en la pelea cuando tú estás más cansado y él claramente no está tan cansado. Así que un ajuste en la estrategia por parte de Caudillo creo que hubiese sido igual relevante. Estaba solo lanzando todo lo que tenía con estos golpes. Mira esos ganchos que tenía y estaban funcionando, porque es lo que les digo. Roundtree estaba en una posición complicada. ¿Por qué? Porque con jabs y rectos Jiri esquiva, mueve la cabeza mucho de lado a lado él. Es muy complicado agarrarlo solamente con jabs y rectos. Entonces los volados eran lo que estaba conectando, pero Roundtree los lanzaba 100%. Conectaban, ¿por qué? Jiri se mueve de lado a lado, entonces las patadas, esos volados y golpes conectan. Todos los golpes con los que estaba conectando Caudillo eran más así, circulares. Nuevamente el movimiento de cabeza lateral, pero Jiri con los rectos esquivaba y al final eso forzó un poco a Roundtree a pelear al final con solo volados y ganchos. No estaba peleando con nada más, estaba lanzando golpes locos así todo el rato y eso lo desgastó. Y sé que es muy rápido y ese es el problema, yo creo. Es tan rápido y potente que termina como recayendo mucho en ese aspecto de su juego por sobre otras cosas. Es como, soy tan rápido que voy a lanzar mis golpes lo más fuerte que puedo, porque igual van a ser ridículamente rápidos y si conecto los pongo a dormir. Pero si es que no y empiezo a fallar, empieza a cansarse, como lo vimos en esta pelea, y eso fue una de las cosas que yo creo que lo llevó al finalizar. Estaba metiendo a todos los golpes y no se puede hacer eso por 3 asaltos. Da lo mismo que también condicionado estés, porque digamos que estás condicionado increíblemente, ¿ya? Si es que estás condicionado increíblemente y usas tu 100% en el primer asalto, igual es tu 100%. Da lo mismo si estás condicionado para correr una maratón o para correr 100 metros. Igual es tu 100%, entonces te vas a ir cansando eventualmente igual. Da lo mismo. Continuamos con la pelea. Caudillo Roundtree, cuando creía que lo tenía herido, empezaba a presionar el primer asalto. Lo estaba tratando de finalizar. Jiri con su salto de canguro estúpido que me daba ansiedad. Estoy seguro que a todos también. Terminó el primer asalto. Fue claramente para Caudillo Roundtree Jr. Y en el segundo asalto fue similar. Roundtree partió bastante agresivo y Jiri con su mismo estilo de siempre, agresivo, muy incómodo. Miren ahí ese codo giratorio con el que conecta, que de hecho tambalea un poco a Roundtree, lo echa hacia atrás. Pero seguía disparando cuando Jiri trataba de avanzar. No estaba dejando, o estaba intentando no dejar que Jiri establezca el ritmo de la pelea. Estaba tratando de, al final, cada vez que Jiri entraba y empezaba a hacer sus explosiones, decía, y después se alejaba, y Khalil decía como, ok, no, tú ya hiciste tu ataque, pero todavía no terminamos el intercambio porque tú te alejaste. ¿Qué fue lo que entonces terminó pasando por todo el movimiento de cabeza que tiene Jiri? Caudillo Roundtree estuvo un poco obligado, o quizás lo encontró. Es una buena estrategia contra alguien como Jiri, y muchas veces, no sé si lo escuchan, golpéale el pecho. Por un lado puede ser por movimiento de cabeza, literalmente la persona puede apuntar al pecho. No te dicen golpea al pecho, apunta al pecho, tira al pecho. Puedes interrumpir todo su ritmo, es un arma increíble para eso. Y contra alguien como Jiri, que mueve la cabeza como estúpido, interrumpirle el ritmo, echarlo hacia atrás, como lo vamos a ver acá, que lo impulsa hacia atrás, el golpe va al pecho. Acá no, parece que va un poco más a la cabeza desde lejos, como los comentaristas dijeron, oh, y fue solo al pecho. Sinceramente no es como que lo iba a finalizar, pero miren, va al pecho ahí. Es un muy buen golpe para al final como desestabilizar y romper el ritmo, y de paso si es que tu oponente se está agachando mucho y apuntáis al pecho, quizás puede conectar.
pero estuvo al final como que medio forzado a empezar a implementar armas así. Me hubiese gustado verlo más meter al cuerpo porque hirió a Jiri al cuerpo, pero después como que lo abandonó porque claramente a la cabeza no lo ibas a herir, ya no lo terminaste, no lo ibas a terminar golpeando la cabeza. Miren ese gancho delantero que golpea y como les digo, son golpes súper abiertos, solo que es muy, muy rápido. Caudillo, imagínense si lanzase sus jabs así. Solo imagínense si lanzase sus jabs con esa velocidad así. ¡Suda! Y con rectos. Sería... Pero bueno, contra alguien como Jiri, como les digo, es complicado lanzar jabs directos por el movimiento de cabeza que tiene. Entonces empezó a atacar mucho el área del pecho, caudillo. Y Jiri de a poco, a fines del segundo asalto, en la segunda mitad del segundo asalto, empezó a tomar más control. Miren cómo ahora caudillo está empezando a lanzar golpes un poco más como redondos. Jiri empezó a conectar con el jab, que fue un arma muy importante en el tercer asalto, y también fue el mismo arma que usó Caudillo que usó Pereira para destrozar a Caudillo, porque Caudillo no tiene movimiento de cabeza, solo sube la guardia. Y estaba esquivando todos los golpes de Caudillo. Si no me equivoco por estadísticas, Caudillo conectó con 41% de sus golpes, lanzó 127 y conectó con 44, que no es un porcentaje súper alto, no es muy bueno, pero bueno. Como les digo, acá miren el jab con el que empieza a conectar Jiri. La presión ya se empieza a notar en el cuerpo de Caudillo. Miren en este intercambio que les acabo de mostrar acá, como en vez de continuarme, como después de seguir, de que Jiri explota, Caudillo no vuelve a entrar. Empieza a crear más distancia nomás y empieza a esperar a que Jiri solo entre. Y ahí es cuando ya empieza a cambiar la trayectoria y el balance de la pelea empieza a ir todo a cómo pelea Jiri. Al final es, sí, espérame, yo no voy a dejar de avanzar. No te voy a... Aunque lances golpes, yo voy a seguir presionando. Y eso terminó siendo el tercer asalto por completo. Pero miren cómo está lanzando los golpes acá Roundtree. Está mucho más laburado en el sentido de devolver las manos a la guardia con una velocidad más rápida, conectando con rectos. Esta patada frontal de nuevo de Jiri, esquiva el volado. Estaba entrando en un ritmo y en un estado de flow a fines de segundo asalto. Jiri se empezaba a notar. Esos volados de Caudillo, como les digo, desordenados. Miren eso, la reacción, el lenguaje corporal general y la habilidad con la que Jiri estaba empezando a esquivar los golpes era bien. Ahora, segundo asalto de todos modos se fue para Caudillo. Jiri no conectó con muchos golpes, creo que conectó con solo 12 significativos. 12 significativos, 27% de sus golpes, pero Caudillo solo 36. Y eso fue un poco más el segundo asalto. Miren ahí, como les digo, ese jab. Estaba empezando a usar mejor su alcance Jiri. No estaba solo entrando de cabeza, estaba más también presionando con su jab, abusando sus herramientas. No peleando tan estúpido. Jab de nuevo, jab de nuevo. Es un arma que... Jab de nuevo. Es un arma que usó Pereira también para desarmar a Caudillo. Y es algo que él va a tener que enfatizar en su entrenamiento. Porque dos peleadores ya han podido abusar esa tendencia de él de manera muy, muy clara. Entonces, continuando... Como les digo, miren cómo empieza a usar la mano delantera Jiri, movimiento de cabeza hermoso, la presión, Caudillo de a poco cansándose, terminó el segundo asalto y ya estaba empezando a respirar fuerte. En el tercer asalto comenzó, mismo saludo, y revienta a Jiri con un golpe acá que sinceramente no sé cómo Jiri no se fue a dormir. Esto fue como el último hurra de Khalil y no funcionó. Miren miren, ¡pac! Mira cómo le dobla el cuello. Es un animal. Jiri, no sé cómo no se fue a dormir. Eso es como también una de las cosas más grandes que yo me llevé de esta pelea. El mentón de Jiri es de titanio y las manos de Pereira también, porque aparentemente es la única persona que lo puede poner a dormir bien. Caudillo ni siquiera logró como realmente herirlo así como wow, como lo hizo Pereira, que lo tumbó. No, nada por el estilo. Esa derecha medio hiera a Jiri, pero suficientemente consciente para seguir moviendo la cabeza, o quizás es algo que tiene tan internalizado que en momentos de estar herido igual continúa con la cabeza. Es un estilo peligroso siempre, y siempre lo digo por eso, pero no sé cómo le funciona. Es como este querido Dominic Cruz a veces hacía cosas similares, que tiene mucho movimiento de cabeza. Y se terminó comiendo una patada de Chito Vera y lo pusieron a dormir. Y siento que en una de estas cosas como que alguien también, pero simplemente no le ha pasado. No le ha pasado. Puede absorber los golpes y solo continúa. Es un fenómeno. Ahora, ¿cómo va a desarrollarse esto a fines de su carrera? Eso también va a ser interesante porque, como sabemos, el mentón va desapareciendo. Y Jiri es súper joven, solo que lleva peleando como estúpido. Pero es joven y ha tomado mucho castigo. ¿Cómo va a ser cuando tenga 36, 38 si es que sigue peleando? Ojalá push
Es un poco triste porque quizás es un poco un final, como que no hay otra manera, porque claramente no creo que va a cambiar su estilo Jiri, no se va a convertir de repente en un luchador, mantener las manos arriba así todo el rato, va a seguir peleando igual, sus reflejos se van a poner más lentos, su velocidad va a ser más lenta, su mentón va a ser peor. Es una de las cosas que más me preocupa de la carrera de Jiri, es como el fin de su carrera, como la última trayectoria, me preocupa mucho, como que preferiría que salga joven, porque no le han roto el mentón, pero ustedes saben, el mentón se empieza a ceder con los años. O quizás simplemente es un fenómeno de la naturaleza y va a tener 40 años absorbiendo golpes de los niños de 29 años que van a estar peleando. Entonces, quién sabe. Pero bueno, tercer asalto, como les digo, salto de canguro. Mire, no puedo, no debería funcionar, pero funciona. Pero bueno, empieza a ir, como les digo, lo que les decía de los jabs, empieza a esquivar los jabs. Caudillo ya está empezando a lanzar sin propósito. Eso es lo mismo que le pasó contra Pereira. Le empezaban a poner tanta presión que solo lanzaba golpes por lanzar para sacarse al oponente. ¿Qué es esto que está haciendo Jiri, por favor? Miren. Esta es la descripción perfecta de Jiri. Porque no sé cómo funciona esto, pero miren cómo salta. ¿Qué es eso? ¿Qué? Ni siquiera sé cuál era el propósito de eso. Eso fue una rodilla voladora. No fue una rodilla voladora, fue con la canilla. Ok, una canilla a las costillas voladora. Nunca vi una patada voladora, supongo, más o menos. Una canilla voladora, ¿qué me pasa? Es que ni siquiera parece una patada, por eso no puedo decir patada. Porque eso no fue una patada. Pero bueno, da lo mismo. Jab, de nuevo. Caudillo conectaba con sus golpes, solo estaba tratando de sacarlo de ahí. Jiri no se paraba de mover, estaba buscando claramente la rodilla voladora. Yo me estaba haciendo caca, ustedes también se estaban haciendo caca, la esquina de Jiri se estaba haciendo caca cada vez que saltaba, todos, porque ese volado ya se veía que iba a conectar y sacarle la cabeza. Pero, y respectivamente, estas son las patadas que yo creo que ayudaron a finalizar la pelea, muy en serio. Son patadas como más estilo karateka, donde golpeas con la punta de los dedos, como al final como con la punta de, o sea, con los dedos o con la, ¿cómo se llama? Bueno, ustedes saben, con el ball of the feet, con la parte de abajo del pie, con el hueso de justo abajo del dedo, mi cerebro. Y es peligroso, muy peligroso, porque le llegas a pegar en el codo y tus dedos explotan. Explota tu pierna y explota tu pie. Es muy peligroso. No mucha gente lo hace por ese mismo motivo, pero si lo entrenas y tienes bien condicionado tu pie, puede ser una herramienta ridícula. Vimos una finalización así, si no me equivoco, con Dana White Contender Series, creo. Lo hemos visto en otras organizaciones con patadas así. Como les digo, es un estilo más karateka de cierta manera. En karate muchas patadas se lanzan así con la punta de los pies y duele cuando conecta porque al final es como que te están enterrando algo en el estómago. Y cuando estás en el tercer asalto, estás exhausto y te empiezan a meter estas patadas así al estómago. ¡Guau! Y ese gancho delantero, o sea, ese recto delantero que también ahí conectó hermoso. Jiri, y bueno, continúa con la presión que no simplemente estaba desgastando a Caudillo. Y como les digo, miren cómo está lanzando ahí, lo tengo que poner porque solo está lanzando sin propósito, está buscando solo agarrarlo, por favor, te quiero agarrar. No estaba preparando nada, estaba solo lanzando ganchos como loco, más lentos cada vez, cansándose y la presión de Jiri cada vez más. Jab, 1, 2, 3. Esta fue la misma combinación que terminó la pelea, de hecho, y es muy interesante porque lo vamos a ver. No lo tira 1, 2, 3, no hace pam, 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 hace pam, 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 lo tira fuera de ritmo. Entonces hace 1, 2, 3 y después acá tira los otros dos ganchos claramente. Como les digo, miren lo que hace Caudillo, solamente lanza ganchos, intenta lanzar un jab, pam, castigado. Entonces al final lo tenía en una posición muy interesante, pero está corriendo Caudillo, ya estaba, era lo mismo que la pelea contra Pereira, sinceramente. Jab ahí de Caudillo, pero volados, cansados, muy buena patada de Jiri al cuerpo. Nuevamente, esa patada estuvo ahí varias veces. En el último asalto le metió 14 de 47 golpes al estómago. 14, eso fue definitivamente una clave, una parte muy clave en la finalización de esta pelea. Y como les digo, presión todo el rato, miren cómo empieza a golpear el estómago y solamente absorbe los golpes de Caudillo. Caudillo apoyado contra el octágono, estaba solo buscando el clinch. Jiri lo estaba sobrecargando, impulsando el clinch con codazos, con volados, rodillas al estómago. Le daba lo mismo, miren esta rodilla hermosa que le mete. Caudillo empieza a solo tener las manos bajas porque le empieza a doler. Tan desesperado que empieza casi a buscar una sumisión que lo cansa aún más porque tienes que apretar y innecesariamente porque claramente no la iba a conseguir, estaba pésimo posicionado. Y estaba conectando igual, pero Jiri presionaba.
codo delantero, codo trasero, lo empezó a cortar nuevamente. Codo giratorio que conectan, lo hiere, lo pone en la retraída y acá 1, 2, 3. Y eso fue suficiente para poner a dormir a Claudio. Este es el mismo gancho que les mostré recién, como 1, 2, 3. Fue la misma combinación que lo puso a dormir. Punk. Claudio simplemente no tenía la guardia arriba. Jiri Prochazka logró encerrarlo. El gancho conectó hermoso. Y creo que Claudio, similar a que como fue contra Pereira, no tuvo nada más que hacer. Simplemente no tuvo la capacidad de recibir un golpe así de cansado y se fue al piso de película. Por favor, solo miren cómo escupe. No sé qué escupe. Fue un knockout de película. Literalmente fue hermoso. Claudio Ganchi, esto me dio un poco de pena verlo. Lo dije, lo subí un post, una historia de Instagram. Toma, al final se necesitan 2 para bailar tango. Se le tienen que dar sus aplausos a Claudio Ganchi Jr. absolutamente porque dio una guerra y sin él no hubiese sido una guerra. Un peleador excelente. Como les digo, creo que tiene un par de cosas que podría mejorar. En particular es como que su juego es como... Sé que no es la analogía más buena porque Claudio Ganchi Jr. es muy bueno y tiene hartas armas, pero recae mucho en el volado y en los ganchos como Josh Emmett. Es como... solo lanza ganchos, lanza volados y ganchos y Roundtree y conectan mucho porque es muy rápido, pero contra gente que quizás es más durable o que tienen más herramientas o movimiento de cabeza o lo que sea, o que tienen mentón muy duro, necesitas otras herramientas. Estaban las patadas a las piernas, no las usó mucho. Estaban los golpes al estómago, no usó muchos golpes al estómago, que estaban conectando limpio. No aprovechó, no intentó usar su jab ni sus rectos. Estaba literalmente esperando conectar con un volado y poner a dormir a Jiri. Y al final como que dejó de preparar las cosas, dejó de hacer trampas, como de preparar trampas para poder finalizar a su oponente, que recayendo un poco en la desesperación. Y eso también es lo que hace muy bien Jiri Prochazka con todos sus oponentes. Los fuerza al final entrar en ese estado de caos donde dejan de lado toda su estrategia y plan y empiezan a estar en este modo supervivencia, fight or flight, de como ¡oh! Me van a finalizar, porque golpea fuerte, presiona como estúpido, tiene cardio y tiene mentón. Entonces entra en un estado de ¿qué puedo hacer para sacar a este ser humano de acá, del frente mío, y dejar que me deje respirar un segundo? Claudio en este caso solo empieza a lanzar golpes ridículos. Contra Rakic fue lo mismo. Rakic se empezó a desordenar, empezó casi que buscar los derribos porque simplemente quería sacarse a Jiri de encima. Es algo que pasa mucho. Contra Pereira simplemente no le funcionó. Y si es que Pereira golpease menos fuerte, quizás sí lo hubiese podido finalizar, como hubiese ganado Jiri, pero creo que su estilo, primero que nada, Pereira es muy bueno con los ganchos y, como les digo, los movimientos de cabeza. Quizás eso puede ser una cosa, pero el punto es que los estilos, al final, el golpe de Pereira es tan fuerte que alguien que se deja golpear como Jiri conectan fuerte con él en todas sus peleas, te ponen a dormir simplemente. Todos conectaron con un golpe así. Si es que hubiese sido Pereira, como si Claudio hubiese tenido el poder de Pereira en esta pelea, lo hubiese finalizado. Si Rakic hubiese tenido el poder... no estoy diciendo si es que mi abuela tuviese ruedas, sería un auto, un carrito de golf, lo que sea. El punto es como... ¿Entienden lo que estoy diciendo? Simplemente Pereira es la excepción para Jiri y por eso no lo quiero ver una tercera vez. No me interesa. Por ningún motivo. Eso fue la pelea completa. Y ahora, como les digo, quiero hablar un poco de los próximos enfrentamientos que se pueden hacer, porque muy rápidamente, o sea, sé que ya lo mencioné en lo de Pereira, porque igual está todo como relacionado, pero creo que he cambiado un poco mi mente considerando que Alex Pereira quiere subir a peso pesado y está bastante determinado. Si es que decide subir a peso pesado, sabemos que le van a pedir abandonar el cinturón. ¿Qué es lo que? A ver, a mí personalmente me encantaría que se quede en peso semipesado y que quizás haga como una excursión a peso pesado y ver qué tal le va contra alguien. Estaba viendo un video de Michael Bisping, hijo Derek Lewis, lo que sea. Cualquier persona divertida que no sea de tan alto nivel, que pueda hacer una victoria, entre comillas, para Alex Pereira, o quizás simplemente quiere ir directo a Tomás Pinal contra John Jones, que en ese sentido, voy a ser sincero, no creo que le iría muy bien, pero sería un desafío excelente para él, y la UFC se lo debe por lo bajo. O sea, digamos que no ha hecho Alex Pereira por la organización, es casi que la cara de la organización hoy en día con Ilia Topuria. Y después, entonces, tenemos Carlos Ulberg, Jiri Prochazka y Ankalaev. Pereira ya le ganó a Ankalaev, le va a ganar a Jiri y le va a ganar a Ulberg, no me cabe la menor duda.
Me encantaría ver a Jiri un poco quizás contra Ankalaev. Creo que eso sería una pelea muy buena. Ulberg o quizás ponía a Jiri contra Ankalaev por el interino, si es que se va, o por el cinturón, si es que se va Pereira, y ponen después a Ulberg contra el ganador. O algo por el estilo así, Jiri contra Ulberg por el cinturón y después Ankalaev de vuelta, o quizás no tiran a Ankalaev por el cinturón. Hay muchas cosas que se pueden hacer, que es lo que me gustaría a mí, sinceramente. No, me encantaría... no sé por qué a la gente me da tanto odio, pero a mí sí me gustaría ver a Ankalaev contra Pereira de nuevo, sí me gustaría, como que lo quiero ver, como... sé que la primera fue relativamente cercana, pero ganó Ankalaev. Segunda, Pereira lo finalizó. Ganó Pereira, lo destrozó. Existe la posibilidad, no quiero defender a Ankalaev, no me coman en los comentarios, pero existe la posibilidad de que quizás como que lo mismo que pasó con Pereira, que algo pasó, no sé, algo pasó, quizás simplemente no, pero me gustaría verla como quizás algo, igual que como a Pereira le pasó algo en la primera pelea, quizás algo le pasó a Ankalaev en la segunda pelea, o quizás no, pero me gustaría esa tercera pelea para verlo, para ver si es que efectivamente quizás le pasó algo. Ahora, también está la verdad que nunca nadie está al 100%, no hay ningún peleador que esté nunca al 100%, así que eso es otro punto, pero bueno, da lo mismo, ahora solamente estoy empezando a hablar así de más. Como les digo, Jiri podría pelear por el cinturón, sí, si es que Alex Pereira se va a peso pesado, no lo quiero ver pelear contra Alex Pereira nuevamente, en ese sentido, si es que Alex Pereira, la UFC, no lo va a dejar subir a peso pesado, denle a Carlos Ulberg, Jiri Prochazka contra Ankalaev y después el ganador de eso contra Pereira. Si es que dejan a Pereira subir a peso pesado, tiren a Jiri Prochazka contra sea Ankalaev o Ulberg. Yo prefiero contra Ulberg porque viene una victoria. Jiri Prochazka contra Ulberg por el cinturón y después ponen a Ankalaev contra alguien más para que se gane la oportunidad por el cinturón nuevamente y Pereira está en peso pesado. Esas son las dos opciones que yo veo. Pero eso, acuérdense de like, comentar, suscribir, todas esas cositas bonitas. Los amo demasiado, cuídense.